Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los sistemas más complejos y elegantes del cuerpo humano, el control neurobiológico del balance energético. Vamos a desentrañar cómo una única célula, la neurona, es capaz de orquestar algo tan fundamental como el hambre y la saciedad. Todo este control maestro, como veremos, se origina aquí, en el hipotálamo. Muy bien, aquí tenemos la hoja de ruta para este análisis profundo. Comenzaremos con la unidad fundamental, la neurona. Desde ahí, construiremos el circuito completo en el hipotálamo, exploraremos el lenguaje molecular de las hormonas y entenderemos qué sucede cuando este sistema tan finamente ajustado falla. Así que, sin más, empecemos. Bueno, empecemos por lo más básico, el pilar de todo esto. Tenemos que ver a la neurona no solo como una célula más, sino como un transductor electroquímico de altísima velocidad. Es la especialista que traduce el lenguaje de las hormonas y los nutrientes en decisiones que rigen nuestro metabolismo. Aquí la tenemos en su anatomía clásica, el soma, que es básicamente el centro de procesamiento, la CPU de la célula, las dendritas, que actúan como una red de antenas, captando miles de señales, y el axón, que es el cable de transmisión de datos que envía la señal de salida, simple en su diseño, pero de una potencia computacional extraordinaria. Y este es el lenguaje que utilizan. Lo que es realmente interesante es la diversidad de este idioma. Por un lado, tenemos las moléculas pequeñas como el glutamato y el GABA, que son como mensajes de texto, rápidos, directos, para acciones inmediatas. Luego están los neuropéptidos como NPI y POMS. Estos son más como correos electrónicos formales, para directivas a mediano y largo plazo. Y finalmente, las hormonas como la leptina, que son como informes de estado que llegan desde la periferia del cuerpo. Ahora sí, subimos de escala. Dejamos la célula individual para ver cómo se organiza el sistema. Nos vamos directo al centro de mando del cerebro para la homeostasis, el hipotálamo, y en concreto a una región clave conocida como el núcleo arcuato o ARC. ¿Y por qué es tan importante el ADC? Bueno, por su ubicación estratégica. Se encuentra pegado a una zona donde la barrera hematoencefálica, esa muralla que protege al cerebro, es, digamos, más permeable. Esto le da un acceso privilegiado, le permite catar la sangre y recibir un informe en tiempo real del estado energético de todo el organismo. Y aquí, en esta tabla, está el corazón de todo el sistema. Dentro del ARC conviven dos poblaciones de neuronas en una lucha constante. Por un lado, las orexigénicas, las que expresan AGRP y NPY. Pensemos en ellas como el acelerador del hambre. Cuando se activan, la orden es buscar comida, ahora. Por otro lado, las anorexigénicas, las que expresan POMC. Ellas son el freno. Su activación significa estamos llenos, detente. Perfecto. Ahora vamos a hacer un zoom todavía más profundo, al nivel molecular. ¿Cómo exactamente una hormona como la leptina, que viaja desde el tejido adiposo, le dice a una neurona del cerebro que active el freno de la saciedad? La magia ocurre en las cascadas de señalización intracelular. Esta es la vía canónica de la leptina. Funciona como una cadena de mando impecable. La leptina llega y se une a su receptor. Esto provoca un cambio que activa una enzima llamada JAK2. A su vez, JAK2 fosforila el receptor, creando un muelle de anclaje para la siguiente pieza, STAT3. JAK2 también fosforila STAT3, lo activa, y este STAT3 viaja directo al núcleo, al centro de operaciones genéticas, y da la orden final: enciendan el gen POMC y apaguen los genes AGRP y NPI. Una cascada de una precisión absoluta. La insulina, la otra gran señal de abundancia, utiliza una ruta paralela pero llega a un punto de convergencia. Su cascada, la vía PI3K-ACAT, culmina con la fosforilación de un factor de transcripción clave, el FOXO1. ¿Y qué hace esto? Lo expulsa del núcleo. Al sacar a FOXO1 del juego, se silencian efectivamente los genes que promueven el hambre. Dos caminos distintos, mismo resultado anorexigénico. Pero esto es lo realmente asombroso. Estas neuronas no son meras receptoras pasivas de señales externas. Ellas mismas realizan un censo de su propio estado energético interno. Tienen sus propios sensores para saber si hay crisis o abundancia a nivel celular. Y aquí los tenemos, el yin y el yang del metabolismo neuronal. Por un lado, AMPK, el sensor de déficit. Cuando la relación AMP-ATP sube, o sea, cuando la batería celular está baja, AMPK se enciende y dispara la alarma: necesitamos energía. Por el otro lado, MPTO, el sensor de abundancia.
Cuando hay suficientes nutrientes, MPTO se activa y da la señal de luz verde. Podemos crecer, sintetizar proteínas y dejar de comer. Un equilibrio dinámico y perfecto. Bien, ahora es el momento de integrar todas estas piezas y ver el cuadro completo. Y, lo que es crucial, analizar qué pasa cuando este sistema tan finamente calibrado se rompe. Aquí es donde la fisiología se convierte en patología, y el ejemplo paradigmático es la resistencia a la leptina. Para entender la falla, primero hay que entender el poder de las neuronas AGRP. No solo promueven el hambre, sino que lanzan un triple ataque para desmantelar la saciedad. Primero, AGRP bloquea el receptor de saciedad MC4R. Segundo, NPY estimula potentemente la ingesta. Y tercero, liberan GABA para callar directamente a las neuronas PONC vecinas. Es una ofensiva total. Y esto nos lleva a la paradoja central en muchas formas de obesidad. Hay niveles altísimos de leptina circulando. La señal de «estamos llenos» se está enviando a todo volumen. Pero el cerebro simplemente no escucha. La llamada entra, pero nadie contesta. ¿Y quiénes son los culpables de esta sordera molecular? Principalmente dos: SOX3 y PTP1B. En condiciones de sobrealimentación crónica, sus niveles se disparan. SOX3 funciona como un freno de mano, bloqueando la señalización de JAK2. PTP1B es aún más directo. Es una fosfatasa que corta la señal de raíz, desactivando a JAK2. El resultado es que la vía de la leptina se vuelve refractaria, se quema. Ahora, vamos a aterrizar toda esta biología molecular en el mundo real, la clínica. Analizaremos una aplicación práctica, desmontaremos un par de mitos comunes y cerraremos con unas preguntas de control para consolidar el conocimiento. Esta es una de las pruebas experimentales más elegantes y contundentes. Usando la optogenética, los científicos pueden encender las neuronas AGRP con un pulso de luz. Y el resultado es inmediato y espectacular. Un animal completamente saciado comienza a comer de forma compulsiva. Esto demuestra que la activación de este circuito no es solo una sugerencia, es una orden de comer que anula todo lo demás. Ahora, imaginemos este escenario clínico. Llega un paciente con esta descripción: un hambre insaciable presente desde la infancia que no responde a la ingesta. Este cuadro clínico nos grita que busquemos una falla fundamental en el circuito de la saciedad. Y el diagnóstico nos lleva de vuelta directo a nuestras vías. Una mutación en el gen del receptor MC4R. ¿Qué significa esto? Que la molécula de la saciedad, producida por las neuronas POMC, no tiene dónde actuar. Es como si el pedal del freno estuviera desconectado del sistema. Por más que se pise, el auto no se detiene. La vía del hambre queda sin oposición. Bien, vamos a aclarar un par de ideas erróneas. Primero, ¿son prescindibles las neuronas del hambre? Rotundamente no. Si se eliminan en un animal adulto, el resultado es un animal que come muy poco. Son esenciales. Segundo, ¿administrar más leptina es la solución a la obesidad? En la gran mayoría de los casos, no. El problema no es la falta de la hormona, sino la resistencia del cerebro a su mensaje. Primera pregunta de control. Para reflexionar. Sabemos que PTP1B corta la señal de raíz. Entonces, ¿cómo es que esta única acción molecular logra desconectar por completo los niveles de leptina en sangre de la respuesta genética que debería ocurrir en el núcleo de la neurona? Segunda pregunta. Un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si el sensor de energía interno, la AMPK, en una neurona del hambre se queda atascado en modo de emergencia, señalando inanición, a pesar de que las señales externas de insulina y glucosa están gritando que hay abundancia de energía? ¿Qué señal prevalecería? Y la última pregunta, que es más bien de estrategia terapéutica. Si el problema es SOX3 bloqueando la señal de la leptina al principio de la vía, ¿por qué tendría sentido, desde un punto de vista molecular, saltarse ese bloqueo y actuar más abajo en la cadena, directamente sobre el receptor MC4R? Pensemos en las vías y cómo podríamos teóricamente restaurar el balance del sistema.